Lo único que regresó del viaje de amigas de mi esposa fue una llamada del hospital y la imagen de un hombre desconocido al volante. Ahora ella insiste en que pueden explicarlo. La voz de la enfermera al teléfono era firme, profesional, desprovista de cualquier emoción innecesaria. Ese tono que solo tienen quienes han comunicado malas noticias tantas veces que aprenden a separarse de ellas. Su esposa ha sufrido un accidente, me informó. Está estable, pero presenta lesiones considerables. Tiene una pierna rota y varias costillas fracturadas. Se encuentra en el Hospital Memorial, habitación 314. Mi reacción fue automática. Ni siquiera tuve que pensarlo. Tomé las llaves, la cartera, y comencé a repasar mentalmente lo que debía hacer: avisar a su familia, cancelar mis compromisos, conducir hasta el hospital. El procedimiento estándar ante una emergencia. Entonces la enfermera agregó una frase más. El otro pasajero, el señor Tomás Rivas, está en la habitación 316. Presenta lesiones leves. Ya fue atendido y será dado de alta en breve. Me quedé completamente quieto. Ahí, en medio de la cocina, con las llaves colgando de la mano, incapaz de avanzar un solo paso. La luz de la mañana entraba por la ventana e iluminaba la encimera donde Valentina había preparado café antes de irse el día anterior. Su taza seguía en el mismo lugar. En la nevera, una nota escrita de su puño y letra. Vuelvo mañana por la noche. Te amo. ¿Otro pasajero? Las palabras tardaron en cobrar sentido. Como cuando escuchas algo en un idioma que no dominas y tu cerebro necesita unos segundos para procesarlo. Otro pasajero. Tomás Rivas. Nombre masculino. Habitación 316. Lesiones leves. Valentina me había dicho que se iba de viaje con amigas. Un fin de semana solo para mujeres junto a su mejor amiga, Camila. Supuestamente iban a una casa de campo a un par de horas de la ciudad, para desconectar. Me lo comentó con naturalidad durante la cena, diciendo que Camila necesitaba apoyo. Yo no dudé de ella. Nunca lo hacía. Incluso la ayudé a hacer la maleta. Vi cómo doblaba la ropa, bromeé con que llevaba demasiadas cosas para solo 2 días. Se rió, me besó y me dijo que me extrañaría. Tomás Rivas. No Camila. Le pedí a la enfermera que repitiera el nombre. Mi voz sonó extraña, distante. Ella lo repitió sin cambiar el tono. Precisa, objetiva, eficiente. Agradecí la información, le dije que iría más tarde y colgué. Me quedé mirando la nota de la nevera durante largos segundos. Cuando descubres que tu esposa te ha mentido, la mente intenta protegerte. Empieza a fabricar explicaciones alternativas, escenarios inocentes. Tal vez Camila canceló a último momento. Tal vez Tomás era solo un conocido que se ofreció a conducir. Tal vez hubo un cambio de planes. Tal vez entendí mal. Tal vez. Pero no soy un ingenuo. Ni tampoco alguien que se refugia en excusas para evitar la verdad. Miré el teléfono durante medio minuto y luego llamé a Camila. Contestó al tercer tono, con voz confundida. Hola, Lucas. ¿Todo está bien? Le pregunté por el viaje. Hubo una pausa. ¿Qué viaje? El fin de semana con Valentina. La casa de campo. El silencio se prolongó. Lucas, no sé de qué hablas. No hemos planeado ningún viaje. Hace semanas que no hablamos. Sentí como algo frío se asentaba en mi pecho. Ese instante exacto en el que una sospecha se convierte en certeza. Mantuve la voz controlada. Dije que debía haber habido una confusión. Camila sonaba sinceramente desconcertada. Preguntó si todo estaba bien. Sí, respondí. Gracias. Colgué, dejé el teléfono sobre la encimera y volví a mirar la nota. Entonces me senté y asumí lo que ya sabía. Mi esposa había construido una mentira completa. Había usado a su mejor amiga como coartada sin que ella lo supiera. Me había besado, me había dicho que me amaba, y se había marchado con un hombre cuyo nombre yo no había oído nunca hasta esa llamada. La rabia vino después. En ese momento solo sentía una claridad fría y definitiva. No fui al hospital. Sé cómo suena. Pero la mujer con la que me casé no habría hecho esto. Esa persona ya no existía. Quien estaba en esa cama era alguien distinto, aunque llevara el rostro de Valentina. En lugar de ir al hospital, me dirigí al depósito policial para ver el coche. El agente fue comprensivo. Me acompañó hasta la zona donde se guardan los vehículos siniestrados. El coche de Valentina estaba allí, entre otros restos de accidentes ajenos. El frontal estaba completamente destruido. El capó hundido. El parabrisas cubierto de grietas. Los airbags colgaban desinflados del volante y del tablero. El lado del pasajero había recibido el impacto más fuerte. La puerta estaba aplastada hacia adentro, la ventanilla completamente destruida. Eso explicaba por qué Tomás Rivas había salido con lesiones leves mientras Valentina terminó con una pierna rota y varias costillas fracturadas. Él iba en la zona del impacto.
Ella conducía. Distintas partes del vehículo absorbieron distintas fuerzas del choque. Caminé alrededor del vehículo con calma, observando cada detalle como si mi mente necesitara confirmar lo que ya sabía. La parte trasera estaba relativamente intacta. Las luces habían estallado en pedazos, pero la estructura principal se mantenía firme. Todo indicaba que el impacto había sido frontal, un choque directo contra algo sólido. El informe policial tendría los pormenores, pero en ese momento no los necesitaba. Bastaba con mirar. Abrí la puerta trasera del lado del conductor. Funcionó sin problemas. El marco no estaba deformado en esa zona, lo cual confirmaba que el golpe no había afectado toda la carrocería por igual. En el asiento encontré la bolsa de fin de semana. La reconocí de inmediato. Lona azul clara, asas de cuero. La había comprado yo mismo para Valentina 2 años atrás, como regalo de cumpleaños. Le encantaba. Era su bolsa favorita. La usaba en todos los viajes. Pero no estaba sola. Había otra bolsa, más pequeña, que no me resultaba familiar. Provenía de una de esas boutiques elegantes del centro, donde todo cuesta el triple de lo que debería. Lugares donde envuelven cada compra en papel de seda y te hacen sentir que estás adquiriendo una obra de arte en lugar de ropa. Metí la mano, la saqué y la abrí. Lencería. Negra, de encaje, claramente costosa. La etiqueta seguía puesta. $50 por algo que, en esencia, era ropa interior. El tipo de prenda que solía usar cuando recién nos habíamos casado, antes de que la rutina se instalara, antes de que los pantalones cómodos y las noches de series reemplazaran la intención de seducir. Valentina había ido específicamente a comprar eso. Había conducido hasta esa tienda, se había tomado su tiempo eligiendo, había imaginado ponerse esa prenda para alguien. La había comprado, escondido y empacado. No para mí. Para Tomás Rivas. Para el hombre que estaba en la habitación 316 del hospital, con heridas menores, probablemente a punto de recibir el alta. Me quedé allí, en el depósito de vehículos, sosteniendo un trozo de encaje negro entre los dedos. Y recuerdo haber pensado con absoluta claridad, está bien. Entonces así son las cosas. Pero lo que realmente terminó de romper algo dentro de mí fue el asiento infantil. 3 semanas antes de todo esto, mi hermano Martín y su esposa nos habían pedido que cuidáramos a su hijo de 1 año durante una tarde. Tenían una cita, médica o legal, no lo recuerdo bien. Nos pidieron ayuda y aceptamos sin dudar. Somos familia. Eso es lo que se hace. Instalé el asiento del bebé en el coche de Valentina porque el mío estaba en el taller esa semana, por un mantenimiento rutinario. Nada grave. Así que usamos su coche para recoger a mi sobrino. Lo llevamos a dar una vuelta. Se quedó dormido atrás, tranquilo, con esas manos pequeñas y ese olor inconfundible de bebé. Instalar ese asiento fue un suplicio. Están diseñados por personas que claramente odian a la humanidad. Correas por todos lados. Sistemas de anclaje imposibles. Pasé más de 20 minutos asegurándome de que quedara firme, bien sujeto, seguro. Con la seguridad de un niño no se improvisa. La idea era retirarlo después, devolverlo al garaje de Martín. Pero la vida se interpuso. Trabajo, compromisos, cosas cotidianas que se acumulan. Lo fui postergando. Y así pasaron 3 semanas. El asiento seguía allí. Aún bien ajustado. Tal como lo había dejado. Aplastado de un lado por el impacto. El plástico roto, la tela desgarrada. El asiento de un bebé dentro del coche que mi esposa había usado para ir a acostarse con otro hombre. Y fue en ese momento cuando mi mente fue a un lugar al que no quería ir. ¿Y sí? ¿Y si Martín hubiera llamado esa mañana? ¿Y si nos hubiera pedido cuidar otra vez a su hijo? ¿Y si Valentina hubiera tenido tiempo antes de su supuesto viaje con amigas? ¿Lo habría llevado con ella? ¿Habría colocado a un niño en ese asiento y luego conducido a encontrarse con Tomás? ¿Habría ajustado su aventura para incluir a un bebé? La respuesta debería haber sido obvia. Un no rotundo. Jamás. La mujer con la que me casé nunca habría puesto a un niño en riesgo. Nunca habría sido tan irresponsable, tan egoísta, tan desconectada de lo que está bien. Pero no lo sabía. De pie frente a ese asiento destruido, comprendí algo devastador, ya no sabía quién era ella. No conocía a la persona capaz de planear una infidelidad durante semanas. No conocía a la persona que mentía con tanta naturalidad. No conocía a la persona que podía empacar lencería y despedirse de su marido con un beso esa misma mañana. Esa persona era una desconocida. Y no tenía idea de lo que un desconocido es capaz de hacer. Ahí dejó de ser solo una traición. Se convirtió en algo más profundo. Algo que no se arregla con terapia, disculpas o tiempo. Se trataba de carácter. De quién es alguien cuando cree que nadie lo observa. De lo que ocurre cuando el deseo pesa más que la responsabilidad. La mujer con la que me casé jamás habría sido así.
O había cambiado por completo, o siempre fue esa persona y yo no quise verlo. En cualquier caso, no estaba dispuesto a quedarme para descubrirlo. Agradecí a la gente, regresé a mi coche y me quedé sentado unos minutos, mirando al vacío. Luego conduje a casa, cambié todas las cerraduras y llamé al mejor abogado de divorcio que pude encontrar. Una hora después, mi teléfono empezó a sonar. El nombre de Valentina iluminó la pantalla. Lo observé, recordando todas las veces que ese nombre me había provocado una sonrisa. Todas las veces que me había alegrado verla llamar. Esta vez, no. Rechacé la llamada. Sonó otra vez. La rechacé de nuevo. 5 llamadas en 10 minutos. Después comenzaron a llegar los mensajes de voz. El icono de notificación acumulándose en la pantalla, como si insistiera en recordarme algo que ya había dejado de existir. Escuché el primero de los mensajes apenas unos segundos. No llegué ni a los 10. Reconocí su voz de inmediato, pero sonaba distinta, áspera, forzada, como si cada palabra le raspase la garganta. Estaba llorando, sin intentar disimularlo. Preguntaba por qué no estaba allí, por qué no había ido a verla. Decía que me necesitaba, que tenía miedo, que todo se había salido de control. Repetía por favor una y otra vez, como si insistir pudiera cambiar algo. Sentí una presión incómoda en el pecho, no exactamente culpa, más bien una sensación densa, pesada. Antes de que pudiera avanzar más, borré el mensaje. El siguiente lo eliminé sin reproducirlo. El tercero también. Y luego otro. Hice lo mismo con todos los que fueron entrando después. No quise oírlos. No quería escuchar disculpas, explicaciones ni ruegos formulados demasiado tarde. Hay algo que nadie te explica cuando un matrimonio se rompe de verdad. No cuando hay discusiones o crisis pasajeras, sino cuando se quiebra de forma irreversible. Existe un instante muy concreto, breve pero real, en el que todavía puedes dar marcha atrás. Un momento en el que puedes decirte que todo ha sido un error, que se puede arreglar, que basta con correr hacia el problema y ponerle buena voluntad. Es el punto exacto donde el perdón sigue siendo una opción legítima, donde la compasión todavía puede imponerse a las consecuencias. Ese momento, en mi caso, quedó atrás muy rápido. Probablemente entre la llamada del hospital y lo que encontré después. Para cuando vi el asiento de bebé en el coche, sucio de polvo, fuera de lugar, esa oportunidad ya no existía. No fue una decisión impulsiva. Fue una certeza silenciosa. El teléfono siguió sonando. Cambió el número. Esta vez era el de su hermana, Sofía. Eso, al menos, tenía sentido. Valentina la habría llamado desde el hospital, le habría contado su versión, le habría pedido que intercediera. Siempre había sido así, Sofía como intermediaria, como voz razonable cuando Valentina se metía en problemas. Ella y yo siempre nos habíamos llevado bien. Teníamos conversaciones directas, sin rodeos. Sofía era el tipo de persona que no se refugiaba en excusas cuando alguien actuaba mal. Incluso había confrontado a su propia hermana en otras ocasiones, por asuntos menores, nada comparable a esto. Tenía un criterio firme, una forma clara de distinguir lo correcto de lo incorrecto. Por eso atendí la llamada. Tal vez quería comprobar si seguía siendo coherente ahora. Tal vez sentía que, como mínimo, le debía una explicación completa. Me preguntó qué estaba pasando. Su tono era cuidadoso, casi clínico, como si estuviera midiendo cada palabra antes de decirla. Noté que intentaba no presionarme demasiado. Me dijo que Valentina estaba en el hospital, que había resultado herida, que estaba asustada y confundida, que no entendía por qué su esposo no había ido a verla. Habló despacio, construyendo un argumento que apelaba a la empatía. La dejé hablar. No la interrumpí ni una sola vez. Permití que expusiera todo, los votos matrimoniales, la promesa implícita de estar presente cuando las cosas se complican, la idea de que el matrimonio no es solo para los momentos cómodos. Cuando terminó, respondí con una calma que incluso a mí me sorprendió. No levanté la voz. No discutí. Le hablé como si estuviera explicando una decisión profesional, algo que ya había sido analizado desde todos los ángulos posibles. De forma ordenada, cronológica. Esto ocurrió. Luego pasó esto otro. Y con la información disponible, tomé esta decisión. Valentina mintió sobre a dónde iba. Usó a Camila como coartada sin que ella lo supiera. Estaba con otro hombre. Había planificado todo con antelación, al menos durante una semana. Compró lencería específicamente para ese viaje. Tomó un coche que todavía tenía instalado el asiento del bebé de nuestro sobrino, sin molestarse en retirarlo. Y estaba dispuesta a improvisar una explicación si algo salía mal, como efectivamente ocurrió. Le conté que había hablado con Camila, que había ido al depósito de vehículos, que había visto la lencería guardada con cuidado, el asiento infantil en el lugar equivocado, y que en ese momento, de pie entre coches abollados y luces frías,
entendí que en realidad no sabía con quién me había casado. Sofía guardó silencio durante un largo rato. Podía oír su respiración al otro lado de la línea. Sabía que estaba procesando todo, intentando reorganizar la imagen que tenía de su hermana, buscando algún detalle que suavizara lo ocurrido. Finalmente habló. Entiendo, dijo. Pero está herida, Lucas. Tiene dolor. Está asustada. Haga lo que haya hecho, sigue siendo tu esposa. Está en una cama de hospital. Necesita a alguien. Aprecié el esfuerzo. No estaba justificando la traición, solo intentaba humanizar la situación. Pero seguía sin ver lo esencial. Le expliqué que Valentina había tomado decisiones conscientes y que esas decisiones traen consecuencias. Que las consecuencias no se suspenden solo porque resulten incómodas o porque alguien salga lastimado en el proceso. El dolor no convierte a nadie en inocente. El miedo no borra una traición. Le dije que la mujer en esa cama de hospital ya no era mi esposa. No lo era en ningún sentido que importara. Mi esposa había dejado de existir en algún punto entre despedirse de mí y subirse a un coche con Tomás Rivas. La persona hospitalizada era alguien distinto, una mentirosa, una infiel, alguien a quien no reconocía y no quería conocer. Sofía intentó insistir. Dijo que estaba siendo demasiado duro, demasiado frío. Que me centraba en la traición y no en la lesión. Que los votos incluían los momentos difíciles, que precisamente ahora era cuando debía presentarme. Le respondí que los votos que hice fueron hacia alguien que creía real. Alguien que valoraba la honestidad, que respetaba el matrimonio, que no pondría en riesgo un dispositivo de seguridad infantil mientras organizaba una aventura. Esa persona no era Valentina. Nunca lo había sido, o quizá había dejado de serlo hacía tiempo. En cualquier caso, mis votos fueron hacia una idea, no hacia la realidad que tenía delante. Y yo ya no estaba dispuesto a sostener esa ficción. Antes de colgar, le pedí que transmitiera un mensaje claro. Que le dijera a Valentina que esperaba que se recuperara pronto. Que le avisara que mi abogado se pondría en contacto. Que le informara de que había cambiado las cerraduras. Y que no intentara volver a casa, porque ya no vivía allí. No levanté la voz. No dejé espacio para interpretaciones. El silencio al otro lado de la línea me confirmó que Sofía entendía que hablaba en serio. Que no se trataba de una reacción impulsiva ni de una rabia pasajera. Era una decisión tomada. Definitiva, sin margen de negociación. Dijo que lo haría. Dijo que sentía que todo estuviera pasando. No supe si lo decía por mí, por su hermana o simplemente por la situación. Tampoco importaba. Eso ocurrió 3 días después del accidente. Durante esos 3 días me dediqué a borrar sistemáticamente a Valentina de mi casa. Cada prenda de ropa, cada par de zapatos, cada objeto acumulado a lo largo de 8 años de convivencia. Trabajé con una disciplina casi mecánica. Los cuadros en las paredes, los libros en las estanterías, sus productos de baño alineados en el lavabo, su taza favorita en el armario, la manta que siempre dejaba en el sofá. Todo fue desapareciendo poco a poco. Su vida reducida a cajas de cartón apiladas en el salón. Fui meticuloso. Empecé por lo evidente, el armario, los cajones, las mesillas. Luego avancé hacia lo menos obvio, el cajón de la cocina con menús viejos y cupones olvidados, el cesto junto a la puerta donde dejaba las llaves, el rincón del garaje con la raqueta de tenis que nunca usaba pero insistía en conservar. Cada rastro. Cada recordatorio de que una mujer llamada Valentina había vivido allí. Me llevó 3 días completos. Trabajaba en ello por las noches, después del trabajo. Llegaba a una casa silenciosa, cerraba cajas, las sellaba con cinta, las etiquetaba con cuidado, creando sin proponérmelo un inventario detallado de un matrimonio que se extinguía. La casa se sentía más grande sin sus cosas. Más vacía, sí, pero también más ordenada. Como si durante años hubiera vivido rodeado de ruido visual sin notarlo, y de pronto hubiera espacio para respirar, para pensar, para existir sin ese peso constante. Envié todo a casa de sus padres. Pagué el envío. Revisé el seguimiento hasta confirmar la entrega. Y ahí terminó mi parte. Era su problema ahora. El problema de ellos. Ya no el mío. Al 4.º día llamaron mis padres. En especial mi madre, con la voz cargada de preocupación y desconcierto. Había hablado con la madre de Valentina. Sabía del accidente, sabía que yo no había ido al hospital, sabía que había enviado todas sus cosas. Quería entender qué estaba pasando, por qué actuaba así, si había perdido el juicio. Le expliqué del mismo modo que a Sofía, con hechos, sin dramatismos. Esto ocurrió. Luego pasó esto otro. Y entonces tomé esta decisión. Mi madre intentó apelar a la compasión. Dijo que el matrimonio era perdón, acompañarse en los momentos difíciles, trabajar los problemas en lugar de rendirse. La escuché en silencio. No la interrumpí. Pero mientras hablaba, supe que nada de eso iba a cambiar lo esencial.
Yo ya había tomado una decisión. Y esa decisión no dependía de emociones pasajeras, sino de una verdad que ya no podía ignorar. Mi madre me recordó que yo había estado de pie en una iglesia, frente a un altar, haciendo promesas. Me dijo que esas promesas no eran solo para los días fáciles, sino precisamente para los momentos difíciles. Que este era uno de esos momentos en los que, según ella, me correspondía dar un paso al frente y sostener lo que había jurado. La escuché en silencio durante unos segundos y luego le hice una pregunta directa. Le pregunté qué haría ella si mi padre le hubiera mentido durante semanas. Si hubiera planeado una aventura con todo detalle. Si hubiera comprado ropa para impresionar a otra mujer. Si hubiera utilizado equipo de seguridad familiar mientras lo hacía. Si la hubiera mirado a los ojos cada mañana, sabiendo exactamente lo que estaba preparando a sus espaldas. Mi madre se quedó callada. El silencio se alargó más de lo que esperaba. Finalmente dijo que eso era diferente. Dijo que mi padre nunca haría algo así. Dijo que no sabía qué haría en una situación semejante. Le respondí que ese era justamente el punto. Yo tampoco creí jamás que Valentina fuera capaz de algo así. Pero lo fue. Y en ese momento entendí con absoluta claridad quién era realmente, en contraste con la persona que yo había creído conocer. Esas dos versiones no podían coexistir dentro de un matrimonio. No eran compatibles con seguir adelante juntos. Después mi padre tomó el teléfono. Su tono fue más directo, más pragmático. Dijo que, al menos, debería ir a verla. Escuchar su versión. Conocer toda la historia. Sugirió que quizá había una explicación, que tal vez las cosas no eran exactamente como parecían. Le dije que ya había visto toda la explicación que necesitaba en un coche destrozado, almacenado en un depósito policial. Que no existía ninguna versión de los hechos en la que comprar lencería para otro hombre y construir coartadas elaboradas pudiera considerarse aceptable. Suspiró y dijo que entendía mi enfado, pero que debía pensar con cuidado antes de arrasar con todo. Que el divorcio era definitivo. Que el arrepentimiento podía ser muy doloroso. Que quizá debería esperar a estar menos afectado emocionalmente. Le agradecí el consejo. Le dije que mi decisión ya estaba tomada y que no tenía nada de impulsiva. Era lógica, práctica, basada en hechos verificables y pruebas concretas. No estaba destruyendo nada. Valentina ya lo había hecho. Yo solo estaba poniendo un cierre formal a lo inevitable. La siguiente llamada fue de los padres de Valentina. Esa conversación fue más breve. Su padre optó por el enfado desde el primer segundo. Me exigió saber qué clase de hombre abandona a su esposa herida. Me acusó de crueldad, de falta de compasión, de haber fallado como marido. Lo dejé hablar durante un par de minutos, sin interrumpirlo. Luego le pregunté si Valentina le había contado toda la historia. Si le había hablado de Camila. De Tomás Rivas. De la semana entera de mentiras calculadas. De la lencería. El silencio al otro lado de la línea fue inmediato. Dijo que Valentina había mencionado un malentendido. Que las cosas no eran como parecían. Que yo estaba sacando conclusiones precipitadas. Le expliqué con calma que no había ningún malentendido. Que Camila había confirmado que no existía ningún viaje. Que el hospital había confirmado que Tomás Rivas era el acompañante en el accidente. Que yo había visto las pruebas con mis propios ojos. Que su hija era una adulta que había tomado decisiones de adulta y que ahora enfrentaba consecuencias de adulta. Intentó cambiar de estrategia. Dijo que, incluso si Valentina había cometido errores, seguía sufriendo. Seguía siendo su hija. Seguía necesitando apoyo y cuidados. Estuve de acuerdo. Le dije que él y su esposa debían apoyarla y cuidarla. Eso era lo que hacen los padres. Pero que yo no era su padre. Yo había sido su esposo, hasta que ella decidió que nuestros votos eran opcionales. Entonces su madre tomó el teléfono, llorando. Me pidió que reconsiderara. Dijo que Valentina estaba destrozada. Que yo le estaba rompiendo el corazón. Que con tiempo, esfuerzo y terapia podríamos superar esto. Le respondí con suavidad que Valentina ya se había roto el corazón ella misma. Que había tomado decisiones sabiendo exactamente cuáles podían ser las consecuencias. Que había evaluado el riesgo y decidido que valía la pena. Que había perdido esa apuesta. Así funcionan las apuestas. Los papeles del divorcio estuvieron listos en una semana. Mi abogado se llamaba Federico Salas. No era especialmente amable ni cercano, pero era extremadamente eficiente. Llevaba 20 años ejerciendo derecho de familia. Había visto todas las formas posibles en que un matrimonio podía terminar: infidelidades, abusos, adicciones, problemas económicos, conflictos con familiares, hijos, carreras profesionales, salud mental. Todas las maneras en que personas que alguna vez se amaron acababan sentadas frente a él firmando documentos. Me preguntó qué era lo que quería. Le dije que quería salir. De forma limpia y rápida.
Sin pensión alimenticia, sin negociaciones interminables, sin terapia obligatoria, sin cláusulas de reconciliación. Levantó una ceja y me preguntó si estaba seguro. Dijo que muchas personas se calmaban, cambiaban de opinión y querían dejar puertas abiertas. Le mostré la línea de tiempo completa. La coartada con Camila. Los registros del hospital que confirmaban a Tomás Rivas como acompañante. Las fotos que había tomado en el depósito policial. Los recibos de lencería que encontré en el correo electrónico de Valentina al acceder a nuestras cuentas compartidas. Los registros telefónicos con decenas de mensajes enviados a un número que no reconocía, que resultó ser el de Tomás. Federico revisó todo con atención. Tomó notas. Hizo preguntas. Luego dijo que teníamos un caso sólido. Que la infidelidad seguía siendo relevante en nuestro estado. Que la dependencia económica de Valentina normalmente le daría derecho a apoyo financiero, pero que su comportamiento nos daba margen de maniobra. Que, si jugábamos bien nuestras cartas, probablemente podría obtener todo lo que estaba pidiendo. Valentina había dejado de trabajar aproximadamente 3 años después de casarnos. Fue su decisión. Y a partir de ese momento, todo cambió. Ella siempre decía que quería concentrarse en su trabajo en la galería de arte. No lo planteaba como un empleo convencional, sino como algo más profundo, casi espiritual. Para ella era un proyecto personal, una extensión de quien creía ser, no una fuente real de ingresos. Trabajaba, con suerte, unas 20 horas semanales y ganaba alrededor de 15.000 al año. Ese dinero le alcanzaba para cubrir sus gastos diarios, ropa, salidas, algún viaje ocasional, caprichos. Pero no representaba una contribución real a la vida que compartíamos. Yo apoyé esa decisión desde el principio. No solo con palabras, sino con hechos. Ajusté presupuestos, asumí gastos completos y nunca le reproché su falta de ingresos. Creí honestamente que eso era lo que hacía una pareja. Pensé que mi salario era nuestro salario, que el matrimonio implicaba compartir tanto los beneficios como los sacrificios. Me convencí de que su felicidad tenía más valor que cualquier número en una cuenta bancaria. Que si ella se sentía realizada, nosotros estaríamos bien. Que apoyar los sueños del otro, incluso cuando no eran financieramente prácticos, era parte del compromiso que habíamos asumido. Durante años, esa fue la narrativa que me repetí. La historia que usé para justificar largas jornadas de trabajo, responsabilidades desiguales y silencios incómodos cuando hablábamos de dinero. No me veía como alguien que cargaba con todo, sino como alguien que construía algo junto a ella. Creía que éramos un equipo. Lo que no entendí hasta demasiado tarde fue que, para ella, yo no era un socio. Yo era una base segura. Un respaldo financiero estable mientras intentaba descubrir qué era lo que realmente la hacía feliz. Y, al final, su felicidad no tenía nada que ver conmigo. Tenía nombre, rostro y presencia constante, Tomás Rivas. Cuando la verdad salió a la superficie, no lo hizo de golpe. Fue una sucesión de señales, contradicciones y vacíos que ya no podían explicarse con excusas razonables. Y cuando todo encajó, lo hizo de la peor manera posible. En ese momento entendí que la supuesta sociedad había terminado mucho antes de que yo lo supiera. Y entendí algo todavía más claro, no tenía ninguna intención de seguir financiando una vida construida sobre engaños. Contacté a Federico Salas sin dramatismos. No fue una llamada impulsiva ni hecha desde la rabia. Fue una decisión fría y pensada. Él redactó toda la documentación legal con precisión quirúrgica. Incluyó cada mensaje relevante, cada registro, cada evidencia que demostraba un patrón sostenido de conducta. Dejó claro desde el inicio que no se trataba de un divorcio sin causa. El escrito establecía de forma inequívoca que la conducta de Valentina estaba documentada, que el adulterio era el eje central y que cualquier intento de reclamar pensión sería impugnado basándose en sus propias decisiones. Leí todo varias veces. No por dudas legales, sino porque necesitaba asimilar que esa era la versión oficial de algo que había sido mi vida. Firmé donde Federico me indicó, pagué el anticipo y autoricé que el proceso avanzara. Los documentos fueron entregados en la casa de sus padres, donde ella se encontraba recuperándose. No fui yo quien los llevó. No avisé. No pedí permiso. Un notificador judicial se presentó con su carpeta, sus formularios y su portapapeles. Fue un acto profesional, distante, casi mecánico. Exactamente el mismo nivel de cuidado que ella había tenido con nuestro matrimonio mientras planificaba su relación paralela. No fue un gesto de crueldad. Fue coherencia. Algunas personas reaccionaron mal cuando se enteraron. Me dijeron que estaba siendo vengativo. Que estaba usando el divorcio para castigarla. Que me aprovechaba de su vulnerabilidad para imponer condiciones duras. Escuché todo eso con calma, pero no lo acepté. Porque no se trataba de castigo. Se trataba de protección. Me estaba protegiendo de alguien que había demostrado, con hechos, que no era confiable.
De alguien que había elegido la emoción momentánea por encima del compromiso. De alguien capaz de mentir con naturalidad durante semanas, incluso meses, para obtener lo que quería. Ese tipo de persona no es con quien se intenta reconstruir una relación. Es alguien de quien uno se aleja antes de que el daño sea irreversible. Los términos del acuerdo fueron claros y directos. No habría pensión. Ella conservaría sus objetos personales. Recuperaría su coche una vez que el seguro cubriera los daños. No recibiría nada de la casa, nada de mis cuentas de retiro, nada de los ahorros acumulados. Porque esos ahorros existían bajo una premisa muy concreta, que estábamos construyendo algo juntos. Que mi ingreso era compartido porque había un proyecto común. Esa premisa era falsa. Valentina no estaba construyendo nada conmigo. Estaba diseñando una salida. Y ahora, finalmente, la tenía. Intentó impugnar el acuerdo. Contrató a su propio abogado, alguien especializado en defender a cónyuges económicamente dependientes. El argumento fue el esperado, que había sacrificado su carrera por mí, que merecía una compensación por ese sacrificio, que disputar la pensión era una medida cruel. Federico desmontó esa versión sin dificultad. Demostró que ella había elegido trabajar a tiempo parcial, que nunca le pedí que renunciara a nada y que su dependencia económica fue una elección personal. Luego presentó las pruebas. No solo del adulterio, sino del nivel de planificación, de las mentiras sistemáticas, de la traición sostenida. El abogado de ella intentó separar los temas, insistiendo en que la infidelidad no alteraba la realidad financiera. Federico respondió que el carácter sí importa. Que alguien capaz de sostener una doble vida no tiene derecho a seguir siendo mantenido por la persona a la que traicionó. El juez pareció coincidir más con nuestra postura. Tal vez por la claridad de las pruebas. Tal vez porque no todo puede relativizarse. O tal vez porque, en ese lugar, los compromisos asumidos aún significan algo. El proceso tomó 4 meses. 4 meses de trámites, audiencias, correos y llamadas. 4 meses de lenguaje legal pulcro describiendo la desintegración de una relación. 4 meses dedicados a desmontar, con precisión administrativa, algo que una vez fue íntimo. Durante ese tiempo, Valentina intentó contactarme repetidamente. Casi siempre a través de Sofía, a veces mediante amigos en común. Pedía hablar conmigo, pedía que reconsiderara, buscaba una grieta por donde entrar. La respuesta fue siempre la misma. No. No habría conversaciones privadas. Todo debía pasar por abogados. No iba a reconsiderar. No había marcha atrás. Decía que yo era inflexible. Que me estaba aferrando a un solo error e ignorando 8 años de historia. Que merecía explicarse. Que merecía perdón. Lo que nunca entendió es que no fue un error aislado. Fue una acumulación de decisiones conscientes. La decisión de reunirse con Tomás. La decisión de seguir viéndolo. La decisión de ocultarlo. La decisión de permitir que surgieran sentimientos. La decisión de actuar sobre ellos. La decisión de planear un viaje. La decisión de crear una coartada. La decisión de mentirle a Camila. La decisión de mentirme a mí. La decisión de comprar lencería. De empacarla. De mirarme a los ojos y despedirse con un beso. De subir a ese coche. Cientos de decisiones pequeñas. Cada una traición. Cada una fisura más. Todas tomadas con plena conciencia. Eso no es un error. Eso es carácter. El divorcio se finalizó un martes. Lo recuerdo con claridad porque los martes solían ser nuestra noche de cita cuando recién nos habíamos casado. Probábamos restaurantes nuevos, teníamos rituales simples. Que todo terminara un martes fue irónicamente apropiado. Federico me llamó. Los documentos estaban firmados. El juez había aprobado todo. El acuerdo estaba cerrado. Había terminado. Ya no estaba casado con Valentina. Le agradecí, pagué la última factura, colgué y me quedé sentado en silencio durante varios minutos, procesando lo que significaba. 8 años. Convertidos en papel, sellos y firmas. Cerrados sin dramatismo. Sin vuelta atrás. No sentí tristeza. No exactamente. Tampoco sentí alivio. Lo que hubo fue una especie de neutralidad extraña, como cuando cierras un libro que no te gustó y te alegra simplemente haber llegado a la última página. No había ganas de releerlo, ni de analizarlo, ni de pensar demasiado en él. Solo quería dejarlo atrás. 2 meses después, vendí la casa. Era inevitable. Demasiados recuerdos acumulados en cada rincón. Demasiadas habitaciones que alguna vez significaron algo y que ahora solo funcionaban como recordatorios de una historia que resultó ser falsa. La cocina donde compartíamos café todas las mañanas. El salón donde pasamos incontables noches viendo películas. El dormitorio donde dormimos juntos durante 8 años. Incluso la habitación de invitados, esa que alguna vez mencionamos, casi en broma, como un posible futuro cuarto para un bebé.
Todo estaba contaminado ahora. Todo había perdido su valor emocional. Me mudé a un lugar más pequeño en el centro de la ciudad. Un departamento moderno, 2 habitaciones, líneas limpias, sin historia previa. Sin fantasmas. Sin recuerdos incrustados en las paredes. Un espacio nuevo, neutral, que no me recordara a alguien que terminó siendo otra persona. Me deshice de casi todos los muebles que habíamos comprado juntos, el sofá, la mesa del comedor, la cama. No quería arrastrar nada de esa vida conmigo. Compré cosas nuevas. Construí un espacio que fuera solo mío. No nuestro. No compartido. Solo mío. Con el tiempo, empecé a salir más. Conocí gente nueva. Me inscribí en un gimnasio, tomé clases de cocina, acepté invitaciones que antes habría rechazado. Hice todo eso que uno hace cuando está reconstruyendo una vida desde cero. Eventualmente, empecé a salir con alguien. Nada serio. Nada con promesas. Solo quería entender cómo se sentía estar con alguien que no fuera Valentina. La gente me preguntaba si estaba bien, si tenía dudas, si me arrepentía. Mi respuesta siempre fue la misma, no. Tomé la decisión correcta. Valentina era quien era. La única diferencia habría sido descubrirlo antes o después. A veces la veo por la ciudad. Es un lugar pequeño, era inevitable. Ahora trabaja en otra galería. Tomás Rivas desapareció del mapa. Según supe, se fue de la ciudad poco después del hospital. El artista apasionado no supo lidiar con la realidad cuando dejó de ser romántica y se volvió incómoda. Valentina ya no usa muletas. Se recuperó físicamente. Tiene su propio departamento, un trabajo estable, una vida que intenta construir sin mí. Me parece bien. Cuando nos cruzamos, no nos saludamos. No hay gestos incómodos ni conversaciones forzadas. Somos 2 extraños que alguna vez se conocieron. Que alguna vez estuvieron casados. Nada más. Por amigos en común me enteré de la historia que ella cuenta. Dice que la abandoné, que fui cruel, que me fui cuando más me necesitaba. Dice que me enfoqué en un error en lugar de ver su sufrimiento. Que rompí mis votos. Que fallé como esposo. Puede contar esa versión si le sirve. Puede creérsela si eso la ayuda a dormir tranquila. No cambia lo que pasó. No cambia las decisiones que tomó. No cambia lo que vi con mis propios ojos. Yo conozco la verdad. Y eso me alcanza. Unos 6 meses después de que el divorcio quedó oficialmente cerrado, mi madre insistió en que debía tener una última conversación con Valentina. Según ella, no por Valentina, sino por mí. Para cerrar el capítulo definitivamente, sin preguntas pendientes ni dudas sin resolver. Me resistí. No le veía sentido. Pero mi madre no iba a soltar el tema. Al final, acepté. No porque creyera que algo iba a cambiar, sino porque sabía que ella no se quedaría tranquila hasta que lo hiciera. Llamé desde un número desconocido. No quería que tuviera mi nuevo número. No quería mensajes borrachos ni llamadas de madrugada. Sería una sola conversación. Controlada. Definitiva. Atendió al primer timbrazo. Sonaba desconfiada. Cuando dije hola, se quedó en silencio. Podía escuchar su respiración. Casi podía oír cómo pensaba qué decir. Le expliqué que mi madre me había pedido que llamara, que estaba dispuesto a tener una sola conversación, que podía decir lo que necesitara decir. Empezó a llorar casi de inmediato. Me preguntó por qué le había hecho eso, por qué me fui, por qué no luché por nosotros, por qué tiré 8 años por la borda por un solo error. Me llamó cruel. No la interrumpí. La dejé hablar. Dejar salir el enojo, el dolor, las acusaciones, las justificaciones. Habló durante casi 10 minutos seguidos. Cuando terminó, le pregunté si ya había dicho todo. Dijo que sí. Entonces le dije que había una cosa que necesitaba entender. Una sola cosa que explicaba todo. Le conté del depósito de vehículos. Del auto. De la bolsa de fin de semana. De la lencería. De cómo entendí que todo había sido planeado al detalle. De cómo me di cuenta de que me miró a los ojos durante días mientras me mentía conscientemente. Intentó interrumpirme. Dijo que eso no era lo importante, que estaba enfocándome en detalles en lugar de ver el panorama general. Seguí hablando. Le hablé del asiento infantil. Se quedó en silencio. Le expliqué que cuando vi el asiento de nuestro sobrino aplastado en la parte trasera del auto, algo cambió por completo. No se trataba solo de la infidelidad. Se trataba de lo que esa infidelidad revelaba sobre ella. Sobre su carácter. Sobre sus prioridades. La mujer con la que me casé jamás habría sido tan imprudente. Jamás habría usado un elemento diseñado para proteger a un niño en un viaje clandestino para ver a su amante. Jamás habría estado tan centrada en sus propios deseos como para olvidar cuestiones básicas de seguridad. ¿Qué habría pasado si Martín hubiera llamado esa mañana? ¿Si nos hubiera pedido cuidar al bebé? ¿Habría dicho que sí para no levantar sospechas?
Se lo pregunté directamente. No respondió. Porque no podía responder. Y ese era el punto. Ya no sabía de qué era capaz. No sabía dónde estaban los límites. La mujer con la que me casé habría tenido respuestas inmediatas. Se habría horrorizado ante esas preguntas. Pero la mujer al teléfono no era esa persona. Quizá nunca lo fue. Le expliqué que no se trataba de castigarla. Se trataba de protegerme. De aceptar que la confianza, una vez destruida de esa manera, no se reconstruye. Que algunas decisiones revelan fallas profundas que no se arreglan con disculpas. Intentó decir que yo estaba siendo injusto. Que exageraba. Que el asiento infantil era solo una coincidencia desafortunada. Le dije que no debería haber tenido que imaginar escenarios. Debería haber sabido, sin dudar, que mi esposa jamás pondría a un niño en riesgo. Eso es lo que 8 años de matrimonio deberían haber construido. En cambio, yo estaba en un depósito preguntándome si la persona con la que me casé era capaz de algo así. Y el solo hecho de tener que preguntármelo me dio todas las respuestas que necesitaba. La conversación terminó en silencio. Le deseé una buena recuperación. Le deseé que encontrara lo que estaba buscando. Me despedí y colgué. Esa fue la última vez que hablé con ella.